Ahora, ahí. Dios santo. Buenas noches, Isaac. Buenas noches. Creo que ya se pudo. Tuve que desconectar la grabadora. Creo que eso era la aplicación que me pasaste. Estaba saliendo, sí. La acabo de desconectar, entonces Ahora Dios. no me dejó entrar. Entonces creo que era eso lo que estaba fallando. Yo les estaba aquí explicando a las personas que han estado entrando, que nos están acompañando hasta ahorita, que este proyecto de esta serie de estas lives con personas trans de diferentes países es para saber cómo están los derechos. Por ejemplo, yo que soy de México, pero vivo en Brasil a casi una década, no sé cómo han estado avanzando los derechos y las leyes para personas LGBT y principalmente para personas trans. De la misma forma que no sé cómo está en Colombia, en Panamá, en Cuba, en Chile, en Argentina. Y yo creo que esta puede ser una oportunidad para que podamos unificar todos esos derechos, porque al final de cuentas somos las mismas personas, somos personas trans. Tenemos que tener los mismos derechos, principalmente en América Latina, porque hacemos parte del mismo continente. Sí, de hecho, yo en ese aspecto puedo decir que, bueno, parte del mismo continente, aquí mismo en nuestro país, en México, son derechos diferentes dependiendo del estado donde te encuentres e incluso el municipio, y te lo puedo hablar de Jalisco, ¿no? Entonces no tenemos todas las personas los mismos derechos, depende, nuestra constitución lo marca y lo dice que todos tenemos los mismos derechos, pero en la práctica esto no se lleva así. Felizmente. Que era por sí, ser parte de que es el mismo país, era para hacer los mismos derechos, ¿no? Pero sí, pero aquí en Brasil inclusive también es así. Hay algunos estados que todavía no tienen los mismos derechos, por ejemplo, para poder hacer el trámite de mudanza de nombre y de género en la documentación. De un estado para otro varía mucho, es muy diferente. Sí, pues en México como tal no tenemos una ley de identidad de género. Algunos estados permiten en sus códigos civiles que podamos hacer este trámite, pero no es algo integral, ¿no? Todavía falta mucho por hacer en México. Actualmente son 11 estados que lo permiten, en el que podemos hacer estos trámites. Bueno, primero fue Ciudad de México, después estuvo Michoacán, Nayarit, Colima, incluso Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí, creo que Coahuila y Chihuahua, y muy recientemente Tlaxcala. Son estados donde se puede llegar a hacer este trámite. Sin embargo, en el resto de nuestro país no se puede, y algo que para mí es increíble creer cómo un municipio del estado de Jalisco, que es Puerto Vallarta, ahora en el 2020, en enero más o menos, ya se puede hacer el trámite, o sea, en un municipio de Jalisco, pero en el resto del estado no es posible todavía hacer el trámite de una manera administrativa, ¿no? Entonces, caramba, pues ahí... Guadalajara, que es la capital. No, o sea, un municipio que fue Puerto Vallarta, obviamente apegándose a derechos humanos y a toda esta interpretación, y ya se puede hacer el trámite, ¿no? Entonces es increíble cómo en un municipio de Jalisco, que es Puerto Vallarta, sí se puede, y en el resto del estado no. Entonces ahí es donde nos encontramos con todas estas incongruencias, ¿no? Sí. Y referente a otras cuestiones como por ejemplo salud, ¿cómo es la salud para personas trans ahí en México? ¿Cuáles son las políticas públicas para salud en el área de la salud? Mira, si lo vemos en el tema de la salud en una sociedad general, es muy malo nuestro sistema, ¿no? Si lo enfocamos específicamente a población trans, hablando de lo que implica un proceso médico en el caso de los tratamientos hormonales y cuestiones quirúrgicas, digamos que es nulo. En el 2017 surgió un protocolo, que es el Protocolo de Acceso a los Servicios, Atención Médica sin Discriminación para Población LGBT, que es un protocolo que es de observancia obligatoria
para todo el sector público, que obviamente también para el sector privado. A raíz de este protocolo que trae 4 guías en el cual se habla sobre la atención médica, hablando de mujeres, lesbianas, bisexuales, hombres gay y bisexuales. Hay otra guía sobre el tema intersex y una cuarta que habla sobre las personas trans, ¿no? Ahí engloban hombres y mujeres trans. Es cierto, se habla todavía desde una cuestión muy binaria porque no contempla la diversidad de identidades trans, solamente lo maneja a nivel binario, hombres, mujeres, trans, identidades no binarias. Todavía es un problema poder acceder a la atención médica para ellos. Este protocolo salió desde el 2017. Estamos en el 2020 y te puedo asegurar, al menos yo acá en Jalisco estamos dando capacitaciones en el sector salud. He estado en cerca de 15, 20 municipios. Son 125 municipios los que tenemos y te aseguro que en estos el resto no tienen idea del protocolo. Yo cuando llego a las capacitaciones les pregunto a la gente del sector salud, médicos, médicas, personal de salud, ¿conocen el protocolo? Todo el mundo se queda así de, no lo conozco, ¿no? Entonces falta muchísima difusión. Nosotros, a través de la organización en Impulso Trans, sí intentamos fortalecer a las personas y el hablarles de este protocolo, que las personas trans también conozcan este protocolo para que puedan exigir su derecho. Y es lamentable que nuestro derecho al acceso a la atención médica, que por ende a la salud, todavía queda ligada a qué tan sensible esté el especialista, ¿no? Yo puedo llegar con un médico, médica, a solicitarme atención médica, y si sabe del tema o si está consciente, si es sensible, me atiende, y si no, simplemente me dice que no. Entonces, ahí es donde nosotros fortalecemos y le damos información a las personas para que se fortalezcan, les empoderamos en el tema de sus derechos, de cómo lo pueden exigir, qué es lo que tienen que hacer, y eso implica pues el proceso de presentar una queja, que luego el acceso a la justicia también es todo un rollo acá en México, ¿no? Es todo un rollo acá en México. Entonces la verdad es que todavía falta mucho camino que recorrer y en todo. Ahorita te hablé del derecho a la salud, pero hay que traspolarlo al derecho a la educación, derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho que tenemos a vivir sin violencia, ¿no? En el cómo todavía las personas seguimos viviendo violencias a nivel familia. Hay que hablar de las niñas trans. Es todavía un tema muy amplio, ¿no? Falta, creo que mucho. Porque en realidad donde debería comenzar el apoyo para personas trans es dentro del seno familiar. Nada más que infelizmente ni todos tienen acceso. Es el único arma con que cual nosotros, personas trans y las familias de personas trans, tienen para defender sus derechos, hacer valer su voz. Y yo creo que a partir de que se comienzan a hablar sobre estos asuntos es que genera más información para esas personas a las cuales no tienen acceso, no por falta de tal vez de medios, tal vez es por falta de interés también. Sí, realmente creo que falta mucha información y sobre todo que a nivel gobierno se implementen muchas políticas públicas, ¿no? Ha sido lamentable. Hemos tenido casos de niñez trans en primarias, pero las y los docentes no están dispuestos a recibir la información, ¿no? Todavía hay mucho miedo y deciden por mejor dejar el caso así, ¿no? Entonces es lamentable cómo de repente no puedes actuar porque te encuentras con que la mamá o el papá o quienes son tutores
de esa personita, pues están cerrados, ¿no? Al tema, ¿no? Entonces es complicado de repente. Hasta porque también dentro de las escuelas es como si fuera, no, es la segunda casa. Nosotros que alguna vez ya fuimos estudiantes también, de primaria y secundaria, era nuestra segunda casa, pasábamos más tiempo en la escuela que en casa a veces, inclusive. Yo creo que cuando una persona trans, porque tal vez varias personas no sepan porque no tienen de cerca un familiar o algún conocido que es trans, varios niños, niñas y niñas trans, a partir que ellos comienzan a sufrir transfobia dentro de las escuelas, ellos quieren no ir, quieren dejar de ir a las escuelas donde nos... Y comienza hasta por los mismos profesores que se hacen de vista gorda y no quieren ayudar, no se quieren informar para ayudar a sus alumnos. Así es, todavía falta, te digo, mucha sensibilización sobre el tema. Y sí hemos tenido algunos casos de algunos chicos y chicas que deciden ya no ir más a la escuela por el contexto, ¿no? En el que deciden salirse de las escuelas y prácticamente es eso, ¿no? Nos están quitando nuestro derecho a la educación, ¿no? Sí. Y eso va a problemas en un futuro porque sin educación, ¿quién que consigue un empleo también? Es como si fuera un efecto dominó, cayendo la primera pieza que es en la educación, caen todas las otras. Trabajo, una vida digna, respeto, porque infelizmente también vivimos en una sociedad actual donde se cree que solamente usted puede ser respetado si tú tienes un título de alguna profesión. Son varios contextos que necesitamos quebrar con ese tabú de esos contextos. Desde el momento que no tenemos este derecho a la identidad, se empiezan a violentar otros derechos, ¿no? Nuestro derecho de libertad, de no discriminación, nuestro derecho a la dignidad, de vivir con dignidad, y a partir de ahí empiezan, ¿no? El tema de salud, el tema de trabajo, el tema de educación, que luego eso repercute en otras situaciones, como ya no tienes un patrimonio, no tienes para pagar tu vida básica, ¿no? El Estado no te brinda una atención médica, pero no tienes trabajo, ¿cómo le haces para pagar un servicio médico privado? Y para algunas personas, el no tener una atención médica para tratamientos hormonales, pues te lleva a la automedicación, ¿no? Que muchas veces eso finalmente va a repercutir en menoscabar nuestra salud y pues ahí puede seguir la historia, ¿no? Entonces creo que es muy importante que realmente se nos reconozca nuestro derecho a la identidad. Hay marco jurídico para ello y el que es importante también conocerlo para luego poder exigirlo, ¿no? A nivel internacional, pues tenemos la opinión 24, la opinión consultiva número 24, que nos da la Corte, y que creo que es un fundamento y nos da mucha herramienta para poder exigir nuestro derecho a la identidad. Y referente en esa área de la salud para personas trans, ¿cómo es el proceso desde el inicio? Por ejemplo, aquí en Brasil, la persona tiene que ir primero atrás de un psicólogo que él te va a encaminar a un psiquiatra y después a endocrinologista para poder hacer tu tratamiento. Pero no sé si en México funciona de esa forma. Si es, por ejemplo, aquí, cada proceso que vayas a hacer con cada médico diferente, como cirugía, hormonización, ellos te exigen el oficio del psicólogo diciendo que eres una persona trans, como si en México, digamos que es muy ambiguo. Este protocolo del que te hablo, que salió en 2017, marca
que los procesos emocionales o las cuestiones psicológicas no deberían de ser un filtro para poder acceder a un tratamiento hormonal, ¿no? Así que en México va a depender de quién te atienda, cuál sea ese proceso, ¿no? En México hay muy poca investigación, hay muy pocos, e incluso yo no conozco ningún modelo de atención médico en México. Hay muchos del extranjero, sobre todo Estados Unidos o Argentina, donde al menos nosotros desde la organización sí hemos tomado y hemos ido adaptando para implementarlo, y es la forma en que Impulso Trans trabaja para brindarle atención médica a la población trans que se acerca a nuestra organización, ¿no? Nosotros seguimos mucho la guía WPAT, Salud Transgénero, Sí. Y donde es importante que las personas trans sí conozcamos cuál es el impacto, cuáles son esos cambios, cuáles son esos efectos y lo que implica un tratamiento hormonal, para que libremente pues, puedan decidir si le queremos entrar o preferimos hacer otras cosas antes de iniciar un proceso hormonal, ¿no? Entonces, desde esta visión, desde la organización Impulso Trans, nosotros no ponemos un filtro psicología, pero a nivel México va a depender quién te atienda. Si lo vemos por la parte de salud pública, en su gran mayoría es psicología o psiquiatra, ¿no? Entonces, por la parte de salud pública, quienes logran acceder a una atención médica por salud pública, hay a quienes sí les ponen estas barreras, ¿no? O estos requisitos de que le entren a la parte de psicología antes de un proceso hormonal. Es importante, pero no creo que tendría que ser un filtro, ¿no? Como tú ya bien lo mencionaste, pues claro que sabemos quiénes somos, ¿no? Claro que sabemos qué queremos. A lo mejor no sabemos cómo vamos a llegar, pero creo que nadie tendría por qué decirnos quiénes somos. Sí. Entonces en México... Cuando yo me refería a eso, es porque... Sí. No, te digo, entonces en México así es, no hay un protocolo definido, estandarizado y obligatorio. Es dependiendo a qué institución vayas, qué médico te atienda, ya te pondrá los requisitos que se solicitan para avanzar en tu proceso. Entendí. Y por ejemplo, en cuanto a ya en la hormonización, ¿qué es lo que ustedes hacen ahí en México? ¿Cuáles son los tipos de hormonio que existen? Si la aplicación periódica va a depender de lo que el médico diga, de tus exámenes también. ¿O hay alguna otra forma que hacen ahí? Claro, todo con acompañamiento. En acompañamiento médico, sí, la aplicación de las hormonas va dependiendo de lo que te receten, el cómo vayas avanzando, cuáles vayas viendo tus cambios, los efectos, el cómo te vas sintiendo, y a partir de ahí pues ya el especialista va controlando, ¿no? Y revisando que no exista alguna situación y hacer prevención, ¿no? Las temporalidades y dosis pues dependen de lo que te vaya a decir el médico o la médica, ¿no? Es la forma en que se lleva. Obviamente pues cada corporalidad es distinta, así que las reacciones van a ser diferentes, los efectos, los tiempos, incluso el impacto a la salud. Entonces sí, en ese aspecto va dependiendo. En el caso del tratamiento hormonal con testosterona, al menos en México hay 4 marcas que son inyectables, hay algunos que son geles, y prácticamente se venden sin receta médica. Todas las personas pueden acceder a estas hormonas. Es por eso que nosotros hacemos ese énfasis, ¿no? No a la automedicación, pero es importante reconocer que no todas las personas tienen el acceso
a un especialista por la cuestión económica, y la segunda es que quizás el lugar donde viven no hay un especialista que les pueda brindar la atención, ya sea porque no hay la especialidad o porque simplemente el médico, la médica trae prejuicios y estigmas y finalmente no nos quiere atender, ¿no? Entonces, yo no recomiendo la automedicación, sin embargo, creo que es importante que como personas podamos conocer todo lo que implica el proceso hormonal, y quienes van a estar en automedicación, al menos intenten buscar apoyo en línea. Digo, la WPAT lo marca como médicos puentes. Creo que es mejor eso a no tener nada, ¿no? Entonces creo que es importante estar vigilando eso y ver cómo apoyar a las personas que no tienen este acceso a la atención médica. Y referente a cirugías, muy similar al tratamiento hormonal por la parte pública. No quiero decir que es imposible, es posible, aunque suele ser muy tortuoso, ¿no? Es filas de espera, hay quienes corren con suerte y se avientan medio año, hay quienes pasamos por ahí y nos hubiéramos quedado 2 años. No en todos los estados es lo mismo. Yo te puedo hablar del estado de Jalisco, que acá hay un instituto que es el Instituto de Cirugía Reconstructiva, que está empezando a abrir la puerta, pero tiene sus trabas, ¿no? Es cansado lograrlo, pero ya he conocido y hemos canalizado a algunos chicos, chicas, que han logrado tener una cirugía, ¿no? Eso por la parte de salud pública. Por la parte privada, pues es otra situación. Y creo que también nos hemos convertido como en la minita de oro de algunos cirujanos, ¿no? Que antes no nos querían atender, pero como ya vieron la posibilidad, entonces ahora sí nos atienden, ¿no? Y a veces nos dan las cirugías muy, muy caras, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado cotizar, por ejemplo, la mastectomía. No sé cuánto sea en dólares, lo voy a decir en peso mexicano, pero hay quienes cobran hasta 120,000 pesos mexicanos por una mastectomía, 80,000 pesos mexicanos, ¿no? Cuando al menos nosotros hemos venido trabajando con equipos de cirujanos muy sensibles, muy conscientes, que nos han bajado el precio hasta, estoy hablando casi 40,000 pesos, ¿no? Mexicanos, pero más o menos por ahí anda el precio, ¿no? Entonces, está difícil. Sí. Y si retomamos lo anterior, no derecho a la educación, no derecho al trabajo, ¿cómo sacas el recurso para una cirugía aunque sea de 40,000 pesos? A veces es complejo, ¿no? Entonces, si hemos estado nosotros tocando puertas, Jalisco, el Instituto de Cirugía Reconstructiva es una opción. Es importante mencionarlo. Es una escuela. Quizás el cirujano o la cirujana que opere está en formación, y he visto resultados buenos, pero también no puede ser tan bueno, ¿no? Es como una ruleta rusa, un voladito, ¿no? Entonces, así es como está el acceso a las cirugías acá en el país México. Así como en Jalisco, Ciudad de México tiene un hospital y trabaja más o menos parecido que acá en Jalisco. Pocos los estados que brindan una atención médica a la población. Uh-huh. Tenemos que estar luchando, exigiendo, ¿no? Y a veces nos la hacen muy cansada, ¿no? Entonces creo que todavía falta mucho por qué caminar. Sí.
Nada más para dejar aquí esclarecer eso de valores. Por ejemplo, las personas que me están, vou hablar solo, traduzir em português. Ele estava falando que as cirurgias lá no México, uma mastectomia chega a custar, o mais caro é R$16.000. Se temos em conta que R$1 é quase 5 pesos mexicanos, que ele falou que eram 80.000, 120.000 pesos mexicanos, em reais é R$16.000. É muito caro. Es muy caro ahí en México porque, por ejemplo, aquí en Brasil, lo más caro que llega a costar una cirugía de una mastectomía, aquí en Brasil, en el sector privado, sin plano de salud ni nada, porque aquí existe el plano de salud que es privado, que tú lo contratas, pagas cada mes una cantidad, dependiendo, de acuerdo, que el valor depende de tu edad, y tú tienes derecho a exámenes, esas cosas y tal, y si no tienes plano de salud, lo haces por privado o por público, que por público, en salud pública también es la misma cosa que hay en México prácticamente, puedes pasar 3, 4 años, inclusive más de lo que hay en México, para poder hacerte la mastectomía. Y ya por el plano de salud, por el privado, lo más caro que ya llegué a ver era $11.000, que es como si fuera... Que sí, 60, sí, por eso la recomendación es que no se dejen llevar por el primer precio. Sí hay cirujanos en México que le están entrando, se pueden encontrar precios muy elevados, pero también se pueden encontrar precios, ¿no? Entonces, desafortunadamente, muchas veces nos desesperamos y nos vamos con el primer cirujano que encontramos y que ya nos encajó el diente, ¿no? Entonces, sí hay, y pueden conseguir un precio accesible, y la recomendación sería esa, ¿no? Que no se vayan con el primer cirujano que encuentren, sino que hay que estar buscando ahí un poco. Sí. Y referente a las histerectomías, pues es la misma historia. En sector salud público, no te la van a hacer si no presentas una cuestión de salud, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Hasta que no tienes una cuestión de salud. Ok, digo, de acuerdo a las guías que hay, experiencia propia, experiencia con otros chicos, el tratamiento hormonal hace sus efectos, ¿no? Y entonces empieza a haber una atrofia a nivel órganos internos, en el caso de útero, ovarios, endometrio. Cuando ya hay esa atrofia y que realmente está poniendo en riesgo tu salud, entonces ahí sí pudiéramos pensar que salud pública tiene la obligación de hacer esta cirugía. Si no hay una atrofia como tal, no la van a hacer. Sí. ¿No? Uno tiene ya que llegar con todos los estudios y decir, ya me vengo muriendo, házmela, ¿no? En el caso de privado, pues es diferente. Es cierto, nos vamos a encontrar con algunos médicos privados que su ética, su moral, te van a decir que no. Pero hay otros u otras que sí las hacen, y no importa si no hay una atrofia o no te molesta o no te da dolor, si tú te la quieres hacer, obviamente si ya lo pensaste, ya lo analizaste y conscientes no queremos, nos podemos hacer esta cirugía, ¿no? Entonces, por la parte de salud pública en ese sentido, por ejemplo, yo, Isaac, tengo un problema. Yo ya hice mi cambio de nombre y género, ¿no? Legalmente, soy Isaac, género masculino. Yo llegué a solicitar esta cirugía, que es la histerectomía, por las cuestiones de salud, ¿no? Yo ya traigo un problema de salud. Y resulta que no me la puedo hacer porque como por el sistema dice cómo le voy a hacer una histerectomía a un hombre. O sea, no se puede. Entonces, ya nos topamos con esta situación que también hay que... con esa barrera, ¿no? ¿Y cómo lo logras? La barrera. Pues hay que presentar un proceso jurídico, ¿no? Hay que presentar un juicio de amparo y empezar a caminar en eso, ¿no? Entonces, es cansado estar cada derecho que tenemos, es cansado estar exigiendo cada derecho, ¿no? Que mi derecho a la salud, que mi derecho al trabajo, que mi derecho a la educación.
pues no estamos para vivirnos presentando amparos cada rato, ¿no? Que entonces es difícil. Eso sería prácticamente la cuestión que tú hablabas al comienzo de la live, que es muy binario. No se quieren dejar todo binario, y al dejar todo binario se encuentran con ese, por ejemplo, tu caso, que ya hiciste la documentación de nombre y género en tu documentación, solicitas una histerectomía y no te pueden hacer Así una es. histerectomía porque no hay como hacer una histerectomía a un hombre. Ahí es muy complicado ese sistema incluso de binario. este instituto de cirugía que comenté es que pueden llegar a hacer su mastectomía, pide 3 requisitos, ¿no? Cambio de nombre, tienes que estar en tratamiento hormonal y te piden una carta por parte de psiquiatra, o sea, no psicología, psiquiatra, ¿no? Pues hay que ver la carta de psiquiatra, es un punto para debatir, pero también te piden cambio de nombre y tratamiento hormonal. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no quieren cambiarse el nombre y que quieren hacer una cirugía de pecho, ¿no? O aquellas personas que no quieren estar en un tratamiento hormonal o que a lo mejor médicamente, físicamente no puedan estar en un tratamiento hormonal, pues ya no tuviste este acceso, ¿no? Entonces ahí también a las personas con identidades y expresiones no binarias, pues ya es otra barrera, ¿no? Es otra barrera que se les puso, ¿no? En México, pues en cuanto al cambio de nombre y género, o femenino o masculino. Y nuevamente, ¿qué pasa con las personas con identidades no binarias que no quieren un femenino o un masculino? Pues no hay la opción, ¿no? Entonces, y todo esto pues lo vamos conjuntando y se van generando una violación de derechos de una tras otra, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en cuestiones de trabajo, ¿cómo es ahí el trabajo para una persona trans? Ya vimos que no se tiene el derecho a la educación porque se sufre transfobia y varias personas trans deciden salirse y tal. Pero aquellos que sí consiguen tener un título, por ejemplo tu caso, que eres abogado e ingeniero industrial, ¿cómo es el trabajo para esas personas que ya son formadas, que ya son graduadas, ya tienen un título, entran al mercado de trabajo y antes de hacer la transición fue que se graduaron, después de graduarse fue que hicieron el cambio de género en la documentación? ¿Cómo quedan esos títulos? Ok, mira, creo que primero es importante establecer que en México pues vivimos gran identidad de personas trans con diferentes identidades y diferentes contextos, ¿no? Y no a todas las personas nos va de la misma manera. Si yo te hablo en su mayoría de las y los usuarios que Impulso Trans atiende, muchas y muchos tienen esta situación de que sus familias están bien a nivel familiar, ¿no? Y eso, ahí es donde se comprueba que si a nivel familiar esa persona tiene el respaldo, la aceptación, el apoyo de la familia, los procesos de transición son mucho más amigables y las personas tenemos una mejor calidad de vida en todos los sentidos, ¿no? Desde esta visión, muchas personas trans usuarias de nuestra organización tienen un trabajo. La gran mayoría hicieron su transición después de haber terminado la universidad, después de estar ya en un trabajo, lo cual eso de alguna forma ayuda a que se sigan manteniendo en sus trabajos, ¿no? Pero es cierto, también hay que ver la otra cara. Quienes no tienen esta posibilidad a nivel empresa, volvemos a la misma historia de las escuelas, la misma historia del sector salud. Los empleadores no están sensibilizados, los empleadores no son conscientes, a las empresas no les queda claro que tienen la obligación de brindar espacios laborables libres
de discriminación y de violencia, y la verdad es que no tienen la información sobre el tema, ¿no? Entonces, las personas trans que están dentro de una empresa y tienen estas características viven un infierno, ¿no? Porque a diario les están señalando, a diario les están cuestionando, y pues ¿quién rinde así en un empleo? Nadie, ¿no? Entonces volvemos nuevamente a lo mismo. Secretaría de Trabajo a nivel federal sacó un protocolo, pero habla sobre la violencia, acoso, hostigamiento, que si bien de ahí nos podemos tomar para trabajar el tema, pero todavía estos temas de orientación, expresión, identidad de género diversas es complejo a nivel empresa, considerando también que en su gran mayoría son empresas familiares, lo que hay en México, y está más difícil que entre el tema, ¿no? Si nos vamos a una empresa internacional, el asunto cambia, ¿no? A un HP, a un IBM, a un Intel, empresas grandes que tienen políticas a nivel internacional, el tema cambia, hay mayor apertura, e incluso hay quienes ya tienen políticas establecidas de cero tolerancia a la discriminación, y pues estos son lugares donde las personas trabajan pues más a gusto, ¿no? Entonces, habrá que ver el contexto de la persona. Hay muchas personas que no tuvieron las mismas oportunidades que quizás muchos de nosotros, incluso de ir a primaria, de ir a secundaria, de ir a una preparatoria. Yo tuve el privilegio de ir a universidad, ¿no? Tener universidad, de sacar la carrera, pero hay muchas personas que no. Entonces volvemos otra vez a los mismos, y pues la gente está en las empresas trabajando porque necesitan trabajar, pero a veces aguantan y soportan la discriminación, ¿no? El trato indigno, irrespetuoso, el tema de los baños, no sé por qué es un tema, pero no lo entiendo por qué la gente hace tanto alboroto con el tema de los baños, pero la verdad es que sí, Crean todo un tabú. ¿no? Y eso es súper cansado para las personas trans. Desde mi experiencia y desde lo que yo he visto, se carga todavía mucho más todos estos temas a las mujeres trans, ¿no? Aquellos hombres trans que tenemos una expresión binaria, como por ejemplo mi caso, pues yo te puedo decir que afuera, pues si yo no lo digo, nadie me dice nada, y ya yo paso y como cualquier otra persona, ¿no? El detalle es en algunas compañeras trans y aquellas personas con identidades no binarias, cuando la sociedad te lee distinto a lo que conoce, ya es un tema, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿cuántos? No vamos a hablar en números porque ni todas las personas trans tienen la libertad y el privilegio de poderse asumir trans. Pero más o menos, ¿cuántas personas trans tú crees que existen ahí en México? Mira, el dato quizás que podamos tomar, pues son las personas que hemos realizado nuestro cambio de nombre y de género, y que a raíz de eso hemos tramitado nuestra nueva acta de nacimiento y por ende una credencial. Creo que alrededor de 4,300, por ahí anda el número. No tengo yo el dato actualizado por parte del INE, pero más o menos por ahí anda el número, ¿no? Yo he sondeado de mi localidad, de mi estado, y más o menos por cada persona que ya fuimos a Ciudad de México o algún estado donde es posible hacer este cambio, por cada persona hay 4 que no lo han hecho por diferentes razones, ¿no? Yo más o menos mi sondeo,
no ha habido una metodología ni nada, yo más o menos así sondeando, ¿no? Entonces, por cada persona que ya hicimos el trámite, 4 no lo han hecho por alguna situación, ¿no? Porque no han podido, porque no quieren, porque no es su deseo, o se les ha complicado, o simplemente no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pero más o menos. Y en cuestiones de religión, es muy... la religión critica mucho todavía esta Sí, situación. todavía el tema religioso es complejo para la población, y te das cuenta, al menos nosotros en el proceso de atención brindamos una consejería, y yo ahí me doy cuenta que a muchas personas trans les afecta el tema de religión, ¿no? Porque son personas que son creyentes en una religión, sobre todo católica, que es lo que me ha tocado, y para ellas y ellos es fuerte que percibir y saber que hay un rechazo, ¿no? Dentro de esta religión para ellas y ellos. Acá en Guadalajara hay un grupo de personas que se reúnen en estas temáticas. Es un grupo LGBT católico, y es una ventanita o es un espacio que las personas que desean ejercer su espiritualidad de esta manera, pues es un espacio que ahí tienen, ¿no? Pero también es un tema. Entonces, en cuestiones religiosas, sí, todavía acá falta mucho que hacer, y hay también las situaciones de violencia, ¿no? De Guadalajara es uno de los cardenales que más nos tira y que más nos dice y nos ofende, ¿no? Entonces, en todo México. Me imagino. Y hablando ahora en la cuestión de personas trans negras, No. ¿tem algum número, alguma estatística? ¿Sofren más Mira, transfobia, más acá en México, al menos Jalisco, la parte donde estoy, no ubico población trans negra, no. No, tampoco no hay. Nosotros como organización pertenecemos a una red de organizaciones civiles que trabajan diferentes temáticas, y hay poblaciones que trabajan con población wixárika, sobre todo. Hemos tenido el caso de 2 personas, pero no se tiene mucho el dato. No. Entendí. Están haciendo aquí una pregunta a Luz. En previsión de salud, previsión social... Pues el tema de lo que implica toda la previsión social, que implica las cuestiones también de salud, pues es complejo, es complicado. Volvemos un poco a lo mismo, el no tener trabajo, pues ya no te da seguridad social, te quedas sin acceso a poder tener una vivienda, te quedas sin acceso a tener atención médica, las cuestiones y prestaciones que de repente pueden surgir, como un seguro de desempleo, pues tampoco lo tienes, y todo eso se va quedando, ¿no? Entonces ha sido complejo, es complejo todavía para algunas mujeres trans. Estamos agora com 49 minutos já de live, que Instagram derrumba, corta a transmissão de live quando hace 1 hora, só para llevarse un tiempo. Aquí está preguntando Eli, disculpen, llegué tarde a la conferencia, se podrá ver en otra plataforma. Entonces, va a quedar salvo aquí en Instagram,
y va a quedar disponible durante 24 horas, pero también lo vamos a disponibilizar en Facebook y vamos a disponibilizarlo en IGTV, aquí también en el Instagram. Va a estar todo disponibilizado. Ahí, aquí a Mauret, estoy muy contenta con todo esto, me anima a seguir trabajando por la causa. Es solamente así que nos damos cuenta que no estamos solos, hablando sobre esa situación, juntándonos entre todos nosotros. ¿Quieres hacer algún resumen? ¿Ustedes quieren hacer alguna otra pregunta para que esos minutos que restan de la live podamos hacer una de preguntas y respuestas? ¿O podemos continuar Sí, hablando pues también? referente a lo que comentan, yo creo importantísimo trabajar en redes, conocer los contextos de otros lugares, y a lo mejor alguien en algún lugar ya implementó alguna acción política, algo que se puede replicar, ¿no? Que se puede replicar, y entonces es la forma en que podemos conocer el trabajo que hace quién y cómo, y entonces poderlo implementar en nuestros lugares, ¿no? De origen, ¿no? Yo lo que te comentaba, por ejemplo, por ahí en WhatsApp, creo que es muy importante que los hombres trans también nos sumemos a trabajar en redes y empezar a trabajar en nuestras construcciones de masculinidades diversas, binarias, no binarias, y todo lo que implica el vivirse como hombre trans, ¿no? El tener necesidades muy propias, nuestras corporalidades, etc. Creo que también es muy importante un trabajo en red de hombres. Sí, yo creo que nosotros como hombres trans que ya sufrimos alguna parcela de lo que sufren las mujeres, ¿no? Del machismo que ellas sufren, creo que eso da hincapié para que nosotros podamos mejorar, desconstruir ese concepto de masculinidad y principalmente masculinidad tóxica, porque existe. Están mandando aquí saludos de Chile. Ashley, gracias Ashley, saludos también. Que mandan de Chile, a Luz también. Así, es muy importante que nosotros, como hombres trans, sepamos cómo mejorar eso y desconstruir esa masculinidad. ¿Qué es un hombre? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué te hace ser un hombre? Porque no es en el miembro, no es en el órgano sexual que te va a hacer un hombre. Ni si vas a tener más barba, ni si vas a tener la voz más gruesa, eso no te va a hacer un hombre. Yo creo que de la misma forma que no se nace ni hombre ni mujer, nosotros mismos nos hacemos, todos los cuerpos nos hacemos con el tiempo, nos generamos con el tiempo y nos criamos como las personas que somos. Creo que es un asunto muy válido a ser tratado, discutido, haber debates entre nosotros mismos como hombres trans, no nada más de México, por ejemplo, de América Latina toda, porque es una cosa muy importante que va a ayudar a salvar muchas personas, porque a partir de que se empieza a hablar de masculinidad tóxica que genera el machismo. Así es. Mueren muchas y ver personas, todas las intersecciones que de repente pueden llegar a atravesarnos, ¿no? Están también las personas trans que viven una condición de discapacidad, ¿no? Está la niñez trans, las personas adultas, mayores. Entonces creo que es importante empezar a revisar también todas esas intersecciones que nos atraviesan, y pues vivirse como persona trans, híjole, es tanta la diversidad que existe, pero lo que nos une malamente es esta falta de acceso a los derechos, ¿no? Que es lo que la gran mayoría tenemos en común, pues es el no poder acceder completamente a nuestros derechos por ser una persona trans, ¿no? Sí. Aquí están diciendo cómo se trabaja desde la comunidad trans las nuevas masculinidades, autores.
Yo creo que a partir del momento en que nosotros mismos nos ponemos a pensar qué es lo que yo ya sufrí antes de mi transición y qué es lo que yo voy a hacer ahora con eso, y cómo yo puedo mejorarlo, qué voy a hacer para mejorarlo y cómo voy a hacer para mejorarlo. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me pasó después de que comencé mi transición y comenzó a crecer la barba, yo pasé de una posible víctima a un posible agresor para algunas mujeres. Antiguamente yo tenía que, veía a un hombre viniendo en mi dirección, me tenía que cruzar del otro lado de la calle. Ahí ahora hacen eso conmigo, mismo que las mujeres no tienen cómo saber quién es el próximo agresor, porque infelizmente no se tienen cómo saber. Yo creo que a partir de ese momento es donde nosotros mismos tenemos que pensar cómo, cuándo y por qué y para qué que vamos a hacer. Y principalmente cómo que vamos a implementar esas medidas nuevas para poder desconstruir Sí, ese creo que concepto de masculinidad. de lo principal, pues es que tengamos claro qué es la masculinidad, ¿no? Porque muchos de nosotros creemos que la masculinidad está en la corporalidad y entonces andamos buscando todos desesperados cumplir con un prototipo Sí. de cuerpo para entonces sí podernos catalogar en lo masculino, ¿no? Entonces creo que sí es importante el reconocimiento de nuestras corporalidades y trabajar en todas esas cuestiones que tú comentas y saber que pues hay muchas formas de vivirse como hombre y que no tendríamos por qué sentirnos obligados a vivirnos en esas masculinidades hegemónicas, ¿no? Que sí es posible poderlas romper y ver de diferente manera la vivencia masculina trans, ¿no? Sí. Aquí un comentario de Elia. Es importante apoyarnos entre todos. La comunidad debe sacar la casta y apoyarnos en realidad entre nosotros, ya que nos dimos a conocer ahora, hay que apoyarnos. LGBT más plus. Estoy de acuerdo con esto. Muy importante. Ahí a Patrick, yo creo que somos únicos y es difícil encajar en la etiqueta de hombres. Eh, eh, Somos únicos, no tenemos cómo ni por qué quedarnos dentro de esa caja de masculinidad, dentro de esa cajita de que es masculinidad y va a ser solamente eso aquí. No, es eso lo que nosotros queremos y debemos hacer como hombres trans, quebrar esa caja, salir de esa caja, expandirnos como personas y deshacer todos esos conceptos de masculinidad y masculinidad tóxica también. ¿Tienes algún otro comentario, Isaac, que quieras agregar? ¿Alguna frase, algunas palabras que quieras dar? ¿Una recomendación para las Sí, personas trans? algo que al menos a mí me ha funcionado mucho es el conocer mis derechos y conocer todas aquellas herramientas y mecanismos que existen para hacerlos exigibles, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante en el que las personas trans tenemos todos los derechos, los mismos que cualquier persona. Lamentablemente tenemos que exigirlos, ¿no? Entonces, para poderlos exigir hay que conocerlos y saber cuáles son esos mecanismos. Yo recomiendo que pongamos a leer, empezar a... La opinión consultiva número 24, la verdad, léala, estúdiala, resumen, y es una herramienta formidable, y más si nuestro país pertenece a los Estados americanos, ¿no? Entonces hay que tener ahí las herramientas jurídicas que son muy importantes. Pues bueno, yo quiero agradecer mucho, darte muchas las gracias a ti, Isaac, por esta live conmigo, este encuentro aquí virtual, para poder discutir esas cosas. Y espero que no sea el primero, que no sea el único, aliás, que sea el primero de muchos. Y nada más para informarles a ustedes que todo viernes vamos a tener una conversación. Quiero agradecer mucho a mi amigo Isaac por haber estado me acompañando durante esta live y a ustedes también por estarnos acompañando, asistiéndonos aquí.
Se cortó a la mitad de lo que estaba diciendo, de que estaba agradeciendo a ustedes, porque Instagram hace eso. Cuando se hace una hora de live, se cumple una hora de live y él la quita, la derrumba. Y quiero agradecerles, decirles que esta es la primera de varias lives que van a acontecer cada viernes con personas trans de diferentes países. Muchas gracias, Isaac, y vamos para frente. Todos juntos somos más fuertes.